Continuando con el curso de física, nos toca ver el tema de caída libre y tiro vertical. Entonces en este video vamos a hacer una pequeña introducción para este tema. Espero que todos estén viendo los videos porque la mecánica de solución que al menos mi persona tiene sobre este tipo de ejercicios no es igual a la que en ocasiones se encuentran en videos en YouTube, ¿verdad? Entonces, prestemos atención a esta parte. ¿A qué le llaman caída libre? Bueno, cuando le llaman caída libre, pues es a, como su nombre lo dice, dejar caer un objeto, ¿verdad? Hacia el suelo, sin restricción del aire, ¿verdad? O sea, no se toma en cuenta para este curso de física qué tan fuerte puede estar el viento, ¿verdad? Entonces se supone que no hay viento, entonces deja caer cualquier objeto. A eso le llamamos caída libre. Hay dos tipos que podemos denominar de caída libre, ¿verdad? Hay uno donde usted suelta solo un objeto, ¿verdad? Entonces ahí se dice que su velocidad con la que inicia es igual a 0, o sea, cuando yo suelto un objeto, ¿verdad? Pero hay otra que podemos denominarle también caída libre, donde ya no suelto yo el objeto, sino que donde yo ya le ejerzo una velocidad, ¿verdad? Entonces ya existe acá una velocidad que yo le estoy impartiendo, ¿verdad? Entonces, veamos esta parte. Hay uno donde yo dejo caer, ¿verdad? Entonces se deja caer. O también me puede decir que se suelta o parte del reposo. En todos esos enunciados que tenemos acá, hablemos de se deja caer, es sinónimo que yo solo suelto la pelotita o el objeto que yo tenga, ¿verdad? Cuando me dicen que se suelta, también es ese mismo sinónimo, al igual que parte del reposo. Entonces, en todos estos tres casos, lo interesante es que la velocidad inicial para cualquier objeto siempre es 0. Ahora, cuando yo digo que un objeto se lanza, ¿verdad? ¿Y hacia dónde se va a lanzar? Hacia abajo, ¿verdad? Esta palabrita pues lo que me dice es que ya tengo yo una velocidad con la cual yo estoy lanzando el objeto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces acá la velocidad inicial en este caso no va a ser 0, va a tener una magnitud que depende de con qué velocidad nosotros la lancemos. Entonces esto es la parte de caída libre, ¿verdad? Dejar caer un objeto o lanzar un objeto, importante esto, hacia abajo, ¿verdad? Entonces de eso trata la parte de caída libre, del movimiento en sí de la caída libre. Entonces veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. Existe otro movimiento con el que estábamos hablando, ¿verdad? Que este movimiento es el de tiro vertical. Bueno, ¿y cuál es la parte de tiro vertical? Pues este sí necesita siempre una velocidad. Entonces siempre necesita una velocidad inicial. ¿Por qué necesita una velocidad inicial? Porque ahora yo estoy arrojando, ¿verdad? Lanzando un objeto hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa si yo no le doy una velocidad? Si yo lo suelto o lo dejo caer, pasa esto, ¿ves? Sería una caída libre. Entonces, si yo quiero que esto sea un tiro vertical, obligatoriamente necesito impartirle una velocidad, ¿verdad? Entonces, mi objeto en tiro vertical siempre tiene que tener una velocidad inicial. ¿Cuál va a ser? Pues ya el problema lo va a decir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo detecto yo un movimiento de tiro vertical? Siempre me dice que se lanza, ¿verdad? Solo que ahora se lanza ¿hacia dónde? Hacia arriba. Bueno, ¿y qué pasa entonces cuando un objeto lanzado hacia arriba, ¿verdad? ¿Qué sucede acá en esta parte superior, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta que ustedes pueden tener demasiada fuerza, pero va a haber un momento en el que cuando yo lance un objeto, ese objeto va a llegar a algo que se denomina altura máxima y
y vamos a denominarla como esta Y, ¿verdad? Entonces va a llegar a su altura máxima. ¿Y qué pasa en esa altura máxima? Pues ya no tiene velocidad. Entonces su velocidad final va a ser igual a 0, ¿verdad? Entonces hay que tener algo muy en cuenta. En la caída libre, lo que puede ser 0 es la velocidad inicial. Esa puede ser igual a 0 en este caso que estamos hablando acá, ¿verdad? En este caso puede ser 0, ¿verdad? En el otro caso, pues puede tener una velocidad inicial. Pero en el tiro vertical, obligatoriamente tengo velocidad inicial. Pero ¿qué es? Siempre 0. La velocidad final siempre es 0. Pero hay que tener en cuenta que siempre es 0 cuando se cumple esta condición, cuando llega a su altura máxima. Bueno, entonces imaginémonos por qué si yo lanzo un objeto a 10 metros por segundo hacia arriba, ¿por qué en la parte más alta se vuelve 0? Bueno, esto se vuelve por el efecto de algo que denominamos gravedad, ¿verdad? ¿Qué es la gravedad? Bueno, para nuestro curso vamos a utilizar no la fuerza de gravedad, sino que únicamente la aceleración gravitacional. Bueno, entonces definamos esa parte. Imaginemos que esto es la Tierra, ¿verdad? Y cualquier objeto que esté fuera de ella se siente atraído, ¿verdad? Y esto, ¿a qué se debe? A la masa que tiene la Tierra, ¿verdad? ¿Sí? La masa que tiene la Tierra. Entonces cualquier objeto con cualquier otra masa, pues se siente atraída, ¿verdad? Entonces, en realidad, pues es una fuerza, ¿verdad? Que está dada por una constante de gravitación y depende de la masa del objeto 1, de la masa 2, ¿verdad? Que sería la masa de cualquier otro objeto, ¿verdad? Y pues que esa fuerza es directamente proporcional a la distancia en que estos estén, ¿verdad? Entonces veamos lo siguiente. Esta es la definición de fuerzas de gravedad, ¿verdad? Es la explicación de por qué los objetos siempre los atrae la Tierra. Pero nosotros únicamente vamos a utilizar lo que se llama aceleración gravitacional. ¿Y cómo vamos a representar esta? Con una letra G. Bueno, ¿y qué es la aceleración gravitacional? Pues es la aceleración con la que la Tierra atrae cualquier objeto hacia su centro, ¿verdad? Entonces, existe un valor específico para la parte de la gravedad, ¿verdad? La gravedad es diferente en todo el planeta Tierra, pero hay una constante que utilizamos, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo voy a utilizar una aceleración gravitacional de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado en el sistema internacional, y también voy a utilizar una gravedad de 32 pies sobre segundos al cuadrado si me están hablando de un sistema inglés. Entonces veamos una explicación un poquito más acerca de esto. ¿Qué sucede cuando yo dejo caer un objeto? Ya decimos que su velocidad inicial es 0. Entonces este objeto cae, ¿verdad? Pero cuando cae va adquiriendo una aceleración, entonces va a caer con una velocidad final. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí va a haber un impacto, ¿verdad? Aquí se va a estrellar y se va a estrellar con una velocidad considerable. ¿Qué pasa si yo lanzo un objeto hacia arriba con un tiro vertical? Yo le aplico una velocidad inicial de cierta magnitud, el objeto va subiendo, ¿verdad? Y llega a su altura máxima y da el caso que ahí la velocidad final es de 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, acá el objeto ya no tiene velocidad. Entonces, ¿qué pasa con estas acciones, verdad? En el movimiento rectilíneo uniforme, si la velocidad inicial era 0, eso quiere decir que no importa, ¿verdad? Cómo estuviera un auto, estaba estacionado. Entonces, este auto no se mueve. Pero ¿qué pasa entonces con la caída libre? Si yo suelto un objeto, si no tiene velocidad, la lógica diría que se tendría que quedar estacionado, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que los objetos pues por sí solos no flotan. Entonces es debido a esta fuerza que llamamos aceleración gravitacional que los objetos que no tienen velocidad pues tienden a caer, ¿verdad? Debido al efecto de la gravedad. También pasa lo mismo cuando yo lanzo un objeto hacia arriba, ¿verdad? ¿Por qué va perdiendo velocidad? Un ejemplo, aquí tiene 10 y ¿por qué llegó a 0?
porque la gravedad está haciendo su efecto, ¿verdad? No la quiere dejar escapar, ¿verdad? Digamos, de la atracción de la Tierra, sino que lo vuelve a jalar hacia el centro de la Tierra. Entonces le quita la velocidad que lleva, ¿verdad? Entonces recordemos que la aceleración es el incremento, ¿verdad? O es la variación de la velocidad en unidad de tiempo. Entonces acá pasa lo mismo. Acá cuando es caída libre podemos decir que la gravedad acelera los objetos hacia abajo, ¿verdad? Porque les da velocidad. Cuando es un tiro vertical podemos decir que la gravedad desacelera los objetos porque les va quitando velocidad. Entonces aquí hay que tener algo muy en cuenta. La gravedad, no importa si es un movimiento en caída libre o un movimiento de tiro vertical, la gravedad, notemos, siempre se dirige hacia abajo. Entonces ahora vamos a aprender algo, que cuando algo se dirija hacia abajo, su dirección siempre va a ser negativa. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que nuestra gravedad va a ser de menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, o en su defecto, si hablamos del sistema inglés, de menos 32 pies sobre segundos al cuadrado. Entonces, en resumen, esto es un movimiento de caída libre y de tiro vertical. Ya vimos cuáles son las características del movimiento de caída libre y cuál es la característica del movimiento de tiro vertical. Ya vimos la parte de la aceleración gravitacional, que es la que vamos a utilizar. Entonces, si ustedes anotan esto, ¿verdad? En un subecuacionario o algo, pues para que esté fijo, ¿verdad? Y les sirva para resolver cualquier ejercicio. Hay algo más que cabe la pena resaltar acá, que es lo más importante a la hora de solucionar ejercicios. No sé dónde ustedes hayan estudiado el año pasado, pero hay algunos profesores que explican que en algún momento la gravedad es positiva, ¿verdad? Y en algún momento la gravedad es negativa. Algunos dicen que cuando va hacia abajo es positiva y cuando va hacia arriba es negativa. Pues en realidad a nosotros esto no nos va a interesar. Entonces yo sí les pido de favor que este concepto no lo vayan a tomar en cuenta a la hora de solucionar los ejercicios que yo les planteé, por favor. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problemita de que cuando es positivo y cuando es negativo? Veamos lo siguiente.